perdón, es que tenemos tanto para contarles, pero también a Lautaro, que ya está Lautaro, conectado, yo estaba así que esperando eso. le vamos Gracias a dar... por la interrupción. Bueno, mi sí, amiga. te interrumpí, No hay pero después tiempo. seguimos contándoles. Les vamos a dar entonces la bienvenida a Nodal se prende, a Lautaro Rivara. Él es sociólogo y doctor en historia, periodista y analista internacional. Seguramente muchos de quienes están conectados ya lo conocen. A Lautaro ha vivido allí en Haití, tiene un libro sobre la situación del país y sin mucho más preámbulo, Lautaro, te damos la bienvenida. Gracias por estar en Nodal hoy aquí para reflexionar, para analizar y un poco entender qué está pasando en ese país. Fue víctima de agresiones también, ¿no? Con lo que veníamos muy charlando. Muy querido en República Dominicana, en la prensa hegemónica dominicana, Lautaro. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Perdón por la decepción, todavía no tengo tramitado el pasaporte haitiano, ya está en camino y la próxima les podré decir que soy haitiano en todas las islas. Gracias por el espacio. Te visitaremos para festejar el pasaporte. No, bueno. Y aparte de decir que hablas en español, porque en realidad el problema que tenemos con los haitianos es que hablan mayormente en francés. O en una cosa ahí que... O sea, imposible. Bueno, pero contanos de tu experiencia en Haití. Me parece que eso para arrancar está bueno. Contanos de tu experiencia en Haití, cuándo viviste, cuánto tiempo y un poco entrar por ahí a la reflexión. Dale, yo estuve en el país entre el año 2018 y 2020 en el marco de una brigada internacional de solidaridad de la vía campesina y de Alba Movimientos. Y me tocó justo estar en años en el país que son bastante determinantes para explicar qué está pasando hoy en términos de la crisis de seguridad, la violencia de las bandas, el narcotráfico y todos los fenómenos y flagelos que estaban ustedes muy bien describiendo en este contexto. Lo digo porque en esos años, sobre todo en el año 2018, fue un punto de inflexión en la crisis haitiana, una crisis que a mí me gusta siempre insistir que no es una cuestión metafísica ni que cayó del cielo, sino que tiene, por supuesto, una historicidad y tiene actores políticos y responsables políticos muy, pero muy evidentes. En ese contexto, 2018, les decía, el Fondo Monetario Internacional, un viejo conocido en la Argentina, básicamente recomendó, con muchísimas comillas, al gobierno haitiano aumentar el precio de los combustibles hasta un 100%. Obviamente, ese aumento del precio de los combustibles generó una respuesta social y política muy masiva, muy contundente, multitudinaria y realmente muy radical, con movilizaciones de hasta más de 1 millón de personas, no un día, no dos, sino a lo largo de varios meses. En ese escenario, y esto es muy importante entenderlo para comprender la dimensión de la crisis y sus características principales, básicamente la clase dominante haitiana y sus socios internacionales se vieron completamente rebasados por la movilización social y sin la capacidad de reprimir de forma eficaz esas protestas, que básicamente tenían ya visos insurreccionales. Lo digo porque la Policía Nacional es hoy por hoy el único cuerpo securitario del país, es una policía realmente muy poco numerosa, mal formada, mal pertrechada y realmente muy desmoralizada para combatir a estos grupos armados y también en ese contexto para combatir y reprimir a las personas movilizadas. Y también tenemos que comprender que Haití no tiene fuerzas armadas realmente constituidas, dado que estas fueron desmovilizadas en la década del 90 por el gobierno del expresidente Jean-Bertrand Aristide. Fue entonces en ese contexto y en ese punto de inflexión que la clase dominante haitiana, e insisto, sus aliados, los Estados Unidos, apuestan por paramilitarizar el país, apuestan por básicamente empezar a infiltrar marines, exmarines, mercenarios, contratistas, y empiezan básicamente a regar el país de una cantidad de armamento de última generación, que es el que estamos hoy viendo en manos de estas bandas armadas. Entonces, la paramilitarización del país, que es lo que está pasando, básicamente tiene una función política muy clara a la hora de controlar las poblaciones, de gestionar los territorios y de inducir una situación de caos que básicamente permite la continuidad de cierto statu quo. Con esto no estoy diciendo que los grupos armados sean meras marionetas del poder local internacional, sino que, como ha pasado en otros países donde hay realmente factores paramilitares actuando,
estos grupos tienden a ganar grandes márgenes de autonomía, en tanto manejan armas, manejan territorios, en este caso en Haití muy claramente están coludidos con el narcotráfico y van adquiriendo una serie de recursos y de capacidades que les permiten actuar muchas veces por cuenta propia. Por eso, insisto, es muy difícil comprender hasta qué punto estos actores responden a los intereses para los que fueron creados y en qué sentido a veces simplemente actúan por cuenta propia para autorreproducirse. Pero les digo de vuelta, esos años, creo que 2018-2019, fueron años muy importantes para entender la crisis haitiana, sobre todo porque el país, y eso a veces es un poco difícil de explicar, era un país relativamente seguro y tranquilo antes de esa coyuntura, por lo menos si uno visitaba, por ejemplo, la capital Puerto Príncipe, que hoy es una capital absolutamente irreconocible para quienes estuvimos allá hace algunos años y después volvimos en numerosas ocasiones. Lautaro, te hago una pregunta. Extraordinario el recuento, porque enseguida no te quedaste en la vivencia personal, sino en la explicación del proceso político. Te hago una pregunta que después del asesinato del presidente, ¿no?, de Moise, la sensación que nos queda a nosotros es que ese concepto que utilizaste vos, ¿no?, de paramilitarización del país, ha detonado al sistema político, ¿no? Esa es la sensación que nos da, que lo de Moise es como la culminación, ¿sí?, definitiva de ese proceso paramilitarización, y donde efectivamente la sensación que nos da es que ya no hay sistema político y por eso no pueden celebrar elecciones, y lo que se está viendo es un gobierno de transición que en realidad más parece efectivamente la instalación, ¿sí?, de un gobierno político de ocupación, ¿sí?, donde efectivamente nativos haitianos o incluso empresarios de las comunidades haitianas en los Estados Unidos ejercen la presidencia en una especie de compulsa, ¿sí?, de, bueno, yo tengo más dinero y quiero ser presidente, ¿no? Pero me parece que hay hasta una especie de compulsa económica para determinar el fin de ese gobierno de transición, que la sensación que da es que no está corto a cerrar, a culminar esa transición. Todo lo contrario, me parece que es un mecanismo de perpetuación de esa crisis, ¿no? Un poco la reflexión y este comentario que te hago, y sobre todo teniendo muchísimo menos conocimiento que vos, es ¿qué pasa con el sistema político haitiano, con las fuerzas políticas, ¿sí?, tanto de la burguesía y de la oligarquía haitiana en complicidad, ¿sí?, con los poderes internacionales y particularmente con los Estados Unidos? ¿Y qué pasa también con las fuerzas populares, progresistas? ¿Qué pasa con los movimientos sociales que incluso te dieron cobijo a vos desde Alba Movimientos y desde la Vía Campesina, y por el cual terminaste viviendo allí? ¿Qué está pasando con ese sistema político? Bueno, empiezo por una figura clave para responder la pregunta, que es justamente la de Jovenel Moïse, este expresidente que fue asesinado hace algunos años. De hecho, en días en que yo me encontraba en la mismísima capital, fueron unos días un poco complejos, no sería muy largo extenderme en la vivencia. Sí decirles que hay una paradoja con la figura de Moïse, en tanto él fue uno de los encargados de romper los últimos trazos de estatalidad, de institucionalidad haitiana. En tanto, él, al momento de ser asesinado, era ya un presidente de facto que había decidido quedarse al frente del poder cuando su mandato constitucional ya había vencido, y que además había llegado al poder en unas elecciones manifiestamente fraudulentas en el año 2016, que, como suele pasar en Haití, quien define si una elección es legítima o es ilegítima es la comunidad internacional, de forma vulgar de llamar a los Estados Unidos, Francia, Canadá y un par de países más, en el caso de Haití, y no la propia población. Insisto, Moïse llega como un dictador al poder y se va asesinado como un dictador, pero paradójicamente, obviamente, este magnicidio terminó, obviamente, de romper estas últimas trazas de institucionalidad en un Estado que ya para ese año 2016, 2017, hasta el año 2021, básicamente, había ido perdiendo cada una de sus competencias y de funciones. El Parlamento incluso dejó de funcionar antes de que Moïse fuera asesinado, los poderes judiciales fueron intervenidos, y básicamente lo que ha quedado es una especie de ejecutivo zombie o de diferentes figuras que de alguna forma tratan de acceder a esos cargos por las prebendas que otorgan y no tanto porque realmente hoy ser primer ministro de Haití o presidente de Haití te da un control real de una maquinaria que está absolutamente destruida. Se nos decía en el caso de la seguridad. Las bandas armadas tienen mucho más poder de fuego, control territorial de recursos hoy que el mismísimo
Estado haitiano, lo cual obviamente es una contradicción muy, pero muy importante. Ahora, frente a esta sombra, este estado puramente fantasmagórico, por supuesto que hay, y yo te agradezco mucho la pregunta, organización social, movimientos populares en el campo, en la ciudad, de mujeres, sindicatos, todo el tipo de organización que podemos imaginar y concebir en cualquier otro país. En este caso, Haití no es un país excepcional. Obviamente, estos movimientos sociales han sido muy golpeados, en primer lugar, por la dimensión más económica de la crisis de viejísima data, habría que irse hasta mediados de la década del 80 para entender cómo, por ejemplo, el FMI y el Departamento de Estado de Estados Unidos se encargaron de romper los últimos trazos del tejido agroindustrial, agrícola e industrial que el país tenía, pero que también, por supuesto, son muy golpeados por estas bandas armadas que tienen un carácter claramente contrainsurgente y que impiden justamente que estos movimientos sociales estén tomando la calle como lo hacían apenas hace unos pocos años. Y también lo que encontramos, y este es un fenómeno quizás mucho menos conocido afuera del país, y sin duda es bastante contradictorio, estamos viendo en Haití grupos de autodefensa, de autoorganización comunal, barrial y campesina, que lo que intenta es básicamente defender los propios espacios, barrios y comunidades del avance imparable de estos grupos y de estas bandas paramilitares. Este movimiento en Haití recibe en general el nombre de Bois-Calais, nombre en creol haitiano, la lengua nacional del país. Y bueno, básicamente es un movimiento contradictorio porque ejerce alguna forma de defensa sumamente violenta y punitiva frente a las bandas armadas o las presuntas bandas armadas, operando, por supuesto, al margen de la ley, no por vocación ilegal, sino porque, ya se los dije antes, la ley básicamente no está rigiendo hoy en el territorio nacional. Y este movimiento del Bois-Calais es el que, en algunos casos, ha impedido durante semanas, meses e incluso años que algunos territorios terminen de ser devorados por las bandas armadas y que han logrado, por ejemplo, que este fenómeno de la paramilitarización del país todavía esté relativamente contenido en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, aunque ya ha dado indicios de estar expandiéndose hacia algunos de los estados del centro del país. Y después, bueno, obviamente el resto de organizaciones sociales, políticas, movimientos, lo que vienen demandando hace muchos años es algún tipo, por lo menos elemental, de normalización democrática y por lo menos constituir algún tipo de gobierno transicional hasta generar las condiciones mínimas de seguridad que permitan básicamente que la voluntad popular haitiana se vuelva a expresar de forma libre y soberana, algo que, como ustedes muy bien indicaban, hace realmente muchos años que no está sucediendo. Extraordinario, Lautaro, todo lo que estás contando, porque de verdad se conoce poco, se conoce mal, la distorsión occidental es brutal. Si ya de por sí es brutal en muchos aspectos para entender las realidades del mundo y de América Latina, en Haití es brutal. Yo te quisiera hacer una pregunta en particular. Digo, hay un personaje de estas bandas armadas que es el Chevalier Barbecue, digamos, barbacoa sería en castellano. En castellano, en español, no me salía. Español. ¿Hay un fundamento político en su accionar o es simplemente una banda más criminal? Digo, es uno de los grupos más poderosos que opera en Puerto Príncipe, ¿sí? El grupo creo que se llama La Familia incluso. Pero ¿hay una voluntad política o es simplemente un criminal, ¿no? O es una figura contradictoria que tiene ribetes de todo un poco? Mira, bueno, eso es algo que se ha debatido mucho, que yo creo que genera dudas más bien afuera del país. Creo que en Haití la caracterización del personaje está más o menos clara, sobre todo porque hubo, y seguramente me lo preguntes por algunos documentales, entrevistas, algunos materiales que han estado circulando en los últimos años, que de alguna forma lo presenta como una especie de líder popular y revolucionario. Sobre esta figura, primero hay que decir que él es un ex policía exonerado de la Policía Nacional de Haití, porque fue acusado de ser responsable de una masacre cometida por la PNH, y que después desaparece de escena y irrumpe mágicamente como un líder pandillero que logra curiosamente unificar y federar a 9 grupos paramilitares diferentes que estaban de alguna forma enfrentándose entre sí y que genera efectivamente esta coalición que vos mencionás, el G9 y entre familia y amigos sería la traducción. Este grupo de 9 federaciones es para mí en todo sentido un grupo paramilitar. Obviamente hay una confusión vinculada a que este líder
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, si uno lo escucha, cultiva efectivamente un lenguaje, una retórica revolucionaria, antioligárquica, a veces incluso antiimperialista, pero creo que la forma de desbaratar cuáles son los intereses reales detrás de esta figura es, por ejemplo, algo tan simple como seguir el camino de las armas. Las armas que hoy está utilizando Jimmy Cherizier para aterrorizar los barrios de Puerto Príncipe son armas que están llegando 100% desde los Estados Unidos y particularmente desde la Florida. Esto ha sido comprobado, bueno, lo hemos ido investigando y mapeando con los movimientos hace muchos años, pero ha sido, por ejemplo, comprobado con, informes de la Organización de Naciones Unidas que se encarga de la cuestión de la droga y el delito. También hace poco salió, por ejemplo, una investigación del The New York Times haciendo el mismo trazado de las armas. Entonces creo que si uno realmente es de alguna forma suspicaz, uno no podría comprender por qué básicamente Estados Unidos estaría armando a un presunto líder popular, revolucionario y antiimperialista. Y después hay que decir que básicamente las personas que están siendo victimizadas por estas bandas armadas y particularmente por Barbecue, que son, como ustedes muy bien decían, miles y miles de personas que se acumulan cada año, son básicamente miembros de las clases populares, de las personas más humildes, pauperizadas y marginalizadas de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, y que además muchos militantes populares han sido objetos de asesinatos selectivos por parte de estos grupos armados que yo creo que utilizan esta retórica popular y revolucionaria porque Haití es un país que tiene una enorme conciencia social contra lo que uno podría quizás llegar a sospechar. Realmente el nivel de conciencia social, política, nacional e antiimperial en Haití es muy avanzado y por eso estos grupos de alguna forma buscan embanderarse en esta retórica para convocar y generar algún tipo de hegemonía sobre estos sujetos subalternos. Pero quiero ser muy claro y muy enfático con que son grupos sí políticos, en el sentido de que están cumpliendo una función política de represión y de contrainsurgencia, pero no son en ningún sentido grupos de los que podamos esperar ningún tipo de transformación progresiva de la sociedad haitiana, que básicamente por su hegemonía hoy está mucho peor que hace apenas algunos años. Lautaro, gracias, Lautaro. La cuestión de, obviamente, digo, con el panorama que vos caracterizás, uno podría adelantarse y decir, ¿habrá elecciones? ¿No habrá? ¿Cambiará algo? ¿Un proceso electoral formal? Bueno, digo, yo no quiero responder, pero me adelanto y es complejo. Complejo que cambie la situación que describís. Sin embargo, digo, también me pregunto por la dimensión regional del conflicto, porque lo que está planteando, digo, no se queda en Haití y obviamente ordena, alinea, mueve a los jugadores en la región, tantos países limítrofes como quienes están allí en términos geopolíticos operando en el Caribe y las Antillas. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, hay varios elementos. Una primera pregunta sería, bueno, justamente, ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, querría caotizar un territorio como Haití? Ahí les dejo simplemente un indicio. Ustedes saben que Marco Rubio empezó básicamente su gestión como secretario de Estado con una gira por el Caribe y por Centroamérica. Marco Rubio estuvo en República Dominicana y allí anunció ni más ni menos que supuestamente en ese país estarían las reservas potenciales de tierras raras más grandes de todo el planeta. Ahora, ¿cuál es la trampa? Marco Rubio hablaba de la República Dominicana, la república fronteriza con Haití, ambas comparten la isla La Española, pero en verdad lo que Rubio nos estaba diciendo es que esas tierras raras no están solamente en República Dominicana, sino que también están en territorio haitiano. Obviamente la geomorfología de la isla es prácticamente idéntica y nosotros sabemos hace muchísimo tiempo que hay recursos minerales estratégicos, sobre todo en el norte de Haití, y por eso hace ya unos cuantos años que vienen operando allí, por ejemplo, grandes compañías mineras canadienses y también norteamericanas. Entonces, caotizar el territorio también es una forma de gestionarlo y de controlarlo y de poder, por ejemplo, de acá a un mediano plazo garantizarse una extracción absolutamente simple, sencilla de estos recursos que, por supuesto, Estados Unidos necesita en esta transición hegemónica y en esta pugna, por ejemplo, con China, un país que justamente tiene como un activo básicamente controlar buena parte de los recursos de tierras raras de todo el planeta. Entonces, yo creo que ahí hay una primera pista que es bastante interesante para comprender. Después me gustaría mencionar otro país que es importante para comprender este contexto internacional de la cuestión haitiana, que es justamente, ustedes lo mencionaban también, la República Dominicana. La República Dominicana, su gobierno, el gobierno de Luis Abinader,
ha hecho, al igual que los últimos gobiernos dominicanos, de la cuestión haitiana, básicamente un acontecimiento del cual pueden sacar un gran rédito político, construyendo Haití como una especie de espejo infernal respecto a la propia situación nacional y constituyendo a la migración haitiana como un chivo expiatorio de todos los males que se viven en la República Dominicana. Yo estuve hace poco tiempo por allá, porque básicamente el gobierno comenzó un plan de deportaciones masivas de población haitiana de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que básicamente están siendo hoy por hoy deportados como animales en jaulas cerradas, llevando a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Y un país que también se ha descubierto y se ha desatado un escándalo, no quiero decir el país, quiero decir parte de sus clases dominantes, también se han beneficiado de este drama haitiano, como por ejemplo pasó hace poco tiempo que se descubrió que elementos de las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban traficando armamento legal de la fuerza para las pandillas y los grupos paramilitares de Haití, obviamente lucrando con esa venta completamente ilegal de material militar. Entonces creo que Dominicana es de alguna forma un país que también hay que poner en este contexto para terminar de entender el relieve internacional de la cuestión haitiana, que con esto siempre me gusta insistir y ser bastante claro, no se puede entender solamente atendiendo a variables puramente domésticas o nacionales. La verdad que, bueno, clarísimo, Lautaro, te agradecemos muchísimo el análisis porque esto, ¿no? La información no llega distorsionada. La verdad que esto último que nos decías de la implicación geopolítica del conflicto haitiano nos hace pensar que se va a proyectar largo tiempo, ¿no? Que además hay un pueblo consciente, creo que ese es el gran elemento que nos traías también, un pueblo con conciencia antiimperialista, obviamente es la principal amenaza, ¿no? Y también explica el despliegue, ¿no? Represivo y violento que el imperio, bueno, hace con este pueblo que está luchando, ¿no? Desde sus inicios. Así que te agradecemos muchísimo, Lautaro, tu análisis. Esperamos tenerte con más tiempo, obviamente. Al estudio te vamos. Obviamente cuando estés por las tierras natales, ¿sí? Que nos avises, así te venís al estudio a charlar de esto y de otros temas en profundidad, con la mirada de América Latina en su conjunto, que siempre es tan necesaria. Así que gracias, Lautaro, de verdad, muchas gracias por el tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes y será un placer. Cuando quieran, allí nos vemos. Avisa nomás, avisa. Qué gusto.